cómodos. Los músicos, gracias. Toma, no tiene nada ahí. Si tuviera, no te la. Así hay. Bueno, hoy está la gente y todo el mundo celebrando lo que llaman Domingo de Resurrección. Pero el asunto es que lo celebran hoy, no lo celebramos nunca, hasta el otro domingo. Nosotros lo celebramos a diario. Pero vamos a tomar una parte, Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 28. Voy a leer 2 versículos para salir a las 5 de la tarde, tranquilamente. Vamos a hablar acerca de una de las palabras que dijo el Señor, si se quiere la última, mientras estuvo en su cuerpo. Vamos a hablar sobre la última de sus expresiones. Dice así, 19:28, Evangelio según San Juan. Bendecimos a todos los que nos siguen por la radio, por la televisión, por el internet y a los que estamos acá presentes. Dice así, después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vino agrio, la otra versión dice vinagre. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vino agrio y dijo, todo está cumplido. Diga conmigo, todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. O sea, lo último que dijo el Señor, todo está cumplido. La otra versión dice, consumado es. Diciendo esto el Señor, entregó su espíritu, murió en la carne, físicamente. Ahora, quiero desarrollar esto. El versículo 28 dice que Jesús en la cruz, sabiendo, fíjate, él estaba muy consciente de todo, con el sufrimiento, con el dolor, con la angustia, los latigazos, los clavos, todo el día anterior que lo habían tomado y lo habían golpeado y se habían burlado de él y todo. En esa debilidad, en ese sufrimiento, él sabía lo que estaba ocurriendo y dijo, sabiendo que ya se había cumplido todo, dijo para que se cumpliera la escritura. Primera enseñanza de acá. No importa la situación por donde estemos pasando, sea una situación dura, difícil, de salud, económica, familiar, la que sea, debemos siempre poner en alto y en primer lugar que se cumpla la palabra de Dios en nuestras vidas. El Señor dijo, tengo sed, pero lo dijo para que se cumpliera la escritura. ¿Tendría sed el Señor? Claro que sí, pero sabía que no le iban a dar agua fresca, no le iban a dar agua fría, sabía que le iban a dar vino agrio. La otra versión dice vinagre. Lo que había era el vino de más baja calidad, era lo que le daban en ese momento a los que estaban en la crucifixión. Él sabía que no lo iban a atender bien, pero era necesario que se cumpliera lo que había sido escrito de él en el Salmo 69, donde decía, tengo sed. ¿Ven? Y el otro pasaje, donde ya el Señor, sabiendo que eso era lo último que faltaba para cumplirse, que él dijese, tengo sed, y le dieran vinagre, vino agrio, después dice, consumado es. Todo se ha cumplido. La palabra que usó el Señor, y aquí quiero que pongan más atención de la que ha venido poniendo, es la palabra tetelestai. Digan conmigo para que no se lo olvide. Tetelestai. Yo tuve que repetirla como 100 veces. La palabra, cuando el Señor estaba en la cruz y dijo tetelestai, tiene dos significados en el arameo, en el lenguaje que se escribió este pasaje específicamente del Señor. Y el primero significa cuando los pastores buscaban una oveja para presentarla al Señor. Buscaban una oveja y cuando encontraban una oveja sin defecto, de buen peso, de buen tamaño, de buen color, de buen aspecto, saludable, robusta, hermosa, ellos decían, telestai. O sea, encontré
Y esa oveja telestai, ya sabían que era para un sacrificio, para algo especial. Primera parte de acá, ese telestai, Jesucristo está recordando que Él es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, el Cordero perfecto del Señor, sin falla, sin tacha y sin error. Fíjate que Él pudo haber dicho otras palabras, pero exactamente Jesús todavía en la cruz del Calvario, terminando su agonía, estaba dando un mensaje a la gente que lo estaba escuchando y a nosotros, a la posteridad, que íbamos a leer las palabras que Él había dicho. Y lo otro, el significado que me gusta aún más de la palabra telestai, póngalo en el contexto. Él está en la cruz. Primero dice tengo sed para que se cumpla la escritura, pero después cuando se cumplió todo, sabiendo que se había cumplido todo, Él dice telestai. Esa palabra, el segundo significado, era dada por un tribunal cuando un hombre había cumplido una pena en su totalidad. Le daban un escrito, le extendían una carta, un pergamino donde entraba la palabra telestai, que decía y significaba: este hombre ha pagado completamente su pena y jamás ni nunca podrá ser juzgado nuevamente por esta misma causa. Entonces el hombre agarraba eso, se lo llevaba a su casa y lo ponía en un lugar visible. Cuando alguien quería cualquier cosa recordar o decir, él señalaba y decía: mira lo que está ahí. Ahí dice telestai, mi pena, mi condena fue totalmente paga, no debo nada. Y eso fue lo que el Señor gritó en la cruz del Calvario. Él dijo: consumado es, se acabó todo, no hay condenación ahora, ha sido totalmente paga por el Cordero inmolado de Dios, el Cordero perfecto que no pecó, que no falló. De aquí en adelante ningún hombre, ninguna mujer debe nada. ¿Por qué? Porque yo pagué todo. Telestai, dijo el Señor en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios. Diga conmigo: telestai. Perdón, estoy hablando a tetelestai, con dos veces tete, como que se estuviera trancando el asunto. Tetelestai. Vamos a decirlo bien para que se nos grabe. Tetelestai. Ahí está, usted ya ve, y usted está hablando a lo mejor ya. Me gusta esto, porque a veces el enemigo y nosotros mismos y gente quiere acusarnos, quiere señalarnos, quiere hacernos sentir mal, recordando nuestros pecados. Ciertamente todos pecamos, dice la Biblia, pero ciertamente el Cordero perfecto de Dios cumplió todo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra enseña que la paga del pecado es muerte. O sea, y muerte en condenación, muerte para apartado del Señor, para el infierno y después el lago que arde con fuego y azufre. Entonces Jesús, ¿qué dijo? Ciertamente la paga, lo que tú debes por haber pecado, es la muerte y condenación. Pero dice la Biblia, Juan capítulo 10 verso 18, fíjense cómo dice, se lo voy a leer textualmente. Dice Jesús hablando: nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo poder para darla y para volverla a tomar. Entonces, como Jesús no pecó, diga, no pecó. Pregunto, ¿le tocaba morir? No. Oiga, la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Usted y yo y todos en aquella antigüedad habían pecado. ¿Qué debían? Porque es la paga. Debían morir e ir a condenación, apartados de Dios. Jesús pasa por el mundo, jamás pecó, ni se halló engaño en su boca, cumplió todo el Antiguo Testamento, la ley, los profetas lo cumplió. Él podía tan sencillamente de acá mismo, de la tierra, irse a la presencia del Señor sin ver muerte, sin ver nada, porque si la paga del pecado es muerte y Él no pecó, Él no tenía que morir. Pero aquí entra la bendición y el amor y la misericordia y la bondad de nuestro Dios, que entonces Él dijo: nadie me quita mi vida, porque es que no me la pueden quitar, porque yo no he pecado, pero entonces por amor a la humanidad, entonces yo entrego mi vida, bendito sea el Señor. Eso es lo que el Señor hizo, y por eso todo aquel que acepta a Jesús como su Señor, Jesucristo se presenta delante de Dios. Él pecó, cierto, pero yo no.
pero yo puse mi vida por él en la cruz del Calvario. Telestai, dice Jesús. Y Dios acepta el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a leer Colosenses capítulo 2. Fíjense cómo la palabra se complementa. Ajá, ¿qué pasó por ahí? Se no es telestai, eso es titirimeo contigo. Colosenses capítulo 2, verso 13. Pongan mucha atención. Mire cómo dice. Verso 13. Ustedes, digan, nosotros. Claro, pues, ustedes somos nosotros. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. ¿En quién nos ha perdonado? Todos los pecados. Pero mire cómo sigue hablando. Dios, verso 14, anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. ¿Se da cuenta? Ese documento de deuda. Tú pecaste, tú debes morir, la paga es muerte, me debes tu vida, pecaste por esto, por aquello, pecaste. Teníamos esa acta de condenación, teníamos esa sentencia sobre nosotros. Hiciéramos lo que hiciéramos, ya habíamos pecado, ya teníamos que pagar con nuestra vida en la condenación. Pero entonces aquí dice que Dios en Cristo perdonó todos, diga todos nuestros pecados. Pero no quedó ahí. Legalmente, ¿qué hizo Dios? Anuló el acta que nos era contraria, esa acta que decía este tiene que morir porque pecó. Dios la anuló en Cristo Jesús. Y no solamente se quedó ahí, dice el que dice Dios despojó, diga despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso en la cruz. Cuando aparentemente Jesús estaba en su debilidad máxima, aparentemente había sido derrotado y perdió y estaba siendo juzgado, todo lo contrario delante de Dios. Hoy estaba en un camino victorioso, diciendo: estoy entregando mi vida, no me toca morir, no tengo que estar acá, pero lo estoy haciendo porque tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Bendito sea el Señor. Y Dios dijo: lo acepto. Dios dijo: lo recibo. ¿Qué le parece a usted? En una palabrita, Jesús le dijo al diablo y a los demonios, diga conmigo suavecito, les dai. Bendito sea Dios. ¿Está entendiendo, iglesia? Tan sencillo. El diablo no entendió eso. El diablo dijo: ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Porque cuando Jesús entonces fue a rescatar a los que estaban prisioneros, dice la Biblia en el libro de Romanos, si mal no recuerdo, los Romanos, Hebreos, que la muerte no pudo retener. Buscaron Jesús. ¿Cuál Jesús? ¿De Capernaum? No, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, hijo de José y María. No, pues aquí no está. Pásame el otro libro, con la J. Nada. Búscalo por Nazaret. Nada. No apareció. No había condena. Le dijeron a los demonios, ahí se dieron cuenta. Le dijeron: este hombre no ha pecado. Dice que la muerte no pudo retenerlo. Señores, y la muerte a usted y a mí tampoco nos retendrá. Pasaremos de acá a la presencia del Señor una vez que partamos de acá, pero mientras estemos acá podemos gozarnos de las bendiciones de Dios. Usted está libre de condenación, porque dice en Romanos capítulo 5, diga conmigo: ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Diga conmigo: ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Para usted y para mí no hay condenación.
No la hay, pero dígalo.